La clase de hoy día, salud y enfermedad. Para empezar, uno de los conceptos que es importante ver ante todo es ¿qué es salud? Hay muchas definiciones. Vamos a revisar, por ejemplo, qué es lo que dice la Real Academia Española. Salud, estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento determinado. Este concepto de salud, que ustedes se van a dar cuenta que es un poco difícil de definir, ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia. Y en general es importante que ustedes piensen que este concepto de salud siempre se relaciona con la cultura del momento. ¿Por qué? Por ejemplo, en épocas primitivas, si pensamos tal como está en esa imagen, nos damos cuenta que en general, ¿qué es lo que buscaba la gente? La supervivencia. Por lo tanto, trataban de trabajar en conjunto todos para poder sobrevivir. Por lo tanto, yo creo que si le hubiéramos preguntado a ellos qué era salud, es solo el hecho de estar vivo. Posteriormente, en la época religiosa, con la aparición de la religión judeocristiana, la percepción de salud evoluciona y se vincula mucho con esta idea de salvación, ¿ya? Que Dios o Jehová, etcétera, esta religión es la que me va a salvar y me va a sanar. Por lo tanto, en esa época, la salud era entendida como el estado de ausencia de pecado, siendo necesaria de una figura divina para recuperar la salud en caso de pérdida. Luego, al finalizar la Revolución Francesa, en 1790, según afirma Doval, el concepto ya se empieza a ver como un derecho y que este derecho debe ser asumido por el Estado. Luego, al pasar el tiempo durante la Revolución Industrial, la salud ya era percibida como la capacidad de funcionar. Por lo tanto, salud tiene que ver con producción, con trabajar. Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, la conceptualización de la salud dio un vuelco gracias a la Organización Mundial de la Salud, ligado todo ello a la Declaración de los Derechos Humanos. Aquí, la Organización Mundial de la Salud define: salud es un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no es solamente la ausencia de enfermedad. Porque antes se pensaba salud, enfermedad. Si no estás enfermo, estás sano. Luego la OMS le agregó un poco más, ¿ya? A esta esencia, a este concepto. Sin embargo, el concepto de la OMS está alineado con este modelo más holístico y refuerza la connotación positiva de la salud. Sin embargo, algunos críticos han hablado de lo difícil, de lo utópico, de lo soñador e inalcanzable que es este concepto. Porque si hablamos de ese concepto, es difícil estar sano. Tal como dijimos, es el completo estado de bienestar físico, psicológico y social. Por lo tanto, no es necesariamente, si tú no estás enfermo, pero tienes que estar, entre comillas, psíquicamente bien y socialmente bien. Y ahí vamos a ver más adelante que juegan ahí los determinantes sociales un rol fundamental. Por lo tanto, y también habla de que en general esta definición para la gente en general en salud es difícil de medirla. Los indicadores son muy difíciles. Otros han mencionado que este concepto va a depender del contexto cultural y que no toma en consideración diferentes dimensiones. Luego, en 1974, aparece Marc Lalonde. Él era un ministro en esa época en Canadá y desarrolló un modelo de salud público, donde incorporó fundamentalmente, él decía, los determinantes sociales. Lalonde decía que dentro de esta definición de salud, los determinantes juegan un rol principal y identificó y describió los elementos que conforman el campo de la salud del individuo y la comunidad.
Él decía que habían 4 elementos: biología humana, medio ambiente, los estilos de vida y los sistemas sanitarios. Y él hablaba, por ejemplo, entre esos cuadros que están ahí, cuál es el efecto de los determinantes de la salud. Esto lo vamos a ver con más detalle después en la clase que viene, en la clase 2. Pero como para adelantarle, por ejemplo, él dice, ¿cuánto se invierte en los determinantes de salud? Si hablamos de asistencia sanitaria, la mayoría, por lo menos lo que está ahí, es lo que se invierte en asistencia sanitaria. Todo eso. ¿Ya? ¿Cuánto invierte el gobierno en medio ambiente? Eso. ¿Cuánto en la biología humana? ¿Qué es lo orgánico? Y los estilos de vida. ¿Cuánto es lo que se invierte? Solo ese pequeño porcentaje que se ve como verde. ¿Ya? Sin embargo, él hablaba cuál es el efecto a través de los años que tiene cada uno de estos, pero en los determinantes de salud de la gente. Él decía que si ustedes se dan cuenta, lo más importante aquí es el medio ambiente de la persona y el estilo de vida. Por lo tanto, decía que uno debería invertir más en esto y en esto para tener gente saludable o gente sana. Bueno, aquí vemos en general cómo evoluciona el concepto. Podemos ver la concepción a fines del siglo XIX, una concepción más biologicista. Después vamos a ver un modelo más ecológico y luego ya este concepto de manera más holística trata de integrar estas 4 variables para definir en sí salud. Y aquí lo fundamental, los determinantes de salud, que esto es algo en lo que ustedes van a tener que trabajar continuamente cuando estén con un usuario. Ustedes no se van a poder preocupar solamente de la biología, es decir, el paciente tiene o no una patología, el paciente, la edad que tiene, o está sano o no está sano, o solamente se van a basar al tratar al paciente o al hacer un diagnóstico, un tratamiento, solo en sus exámenes de sangre. Ustedes van a tener que, al evaluar un paciente, incluir estilos de vida, especialmente las nutricionistas, los kinesiólogos también, el medio ambiente, ¿ya? ¿Dónde vive este paciente? La parte cultural, ¿ya? Que es fundamental. Y obviamente también van a tener que ver, dependiendo si ustedes están en el nivel primario, secundario o terciario de salud. Estos determinantes no influyen de igual manera en el estado de salud de las personas, siendo el más influyente de ellos, tal como dijimos, los estilos de vida. Es decir, los actos que cada persona lleva a cabo mantenidos en el tiempo. En síntesis, la salud es la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo de un individuo o una comunidad. Al reconocer a la salud como un estado de balance del propio ser, los otros y el ambiente, se logra que el individuo y la comunidad busquen mejorarla. La salud física, mental y social no pueden existir de manera independiente. Todas se relacionan. Hay dimensiones humanas que están relacionadas, y si una de ellas se ve afectada, las demás pudieran verse afectadas, produciendo enfermedad. Por lo tanto, es importante que el concepto de salud no es solo no estar enfermo o no tener una enfermedad. La definición de la OMS es sumamente amplia, de repente un poco utópica, pero lo importante es que ustedes, al tener el concepto en su mente de salud, no estamos hablando solamente de que es sano enfermo. Importante que la persona sana ya es una persona en donde ustedes tienen que evaluar no solamente exámenes de sangre, no solamente enfermedades genéticas, ¿ya? No solamente el estado actual, ¿ya? Es importante saber el entorno cultural, el medio ambiente y los estilos de vida cuando hablamos de evaluar un paciente y determinar si está sano o enfermo. Derecho a la salud. Frecuentemente se asocia el derecho a la salud con el acceso a la atención sanitaria y la construcción de hospitales, pero el derecho es mucho más.
comprende un amplio conjunto de factores que pueden contribuir a una vida sana. El derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos y de lo que se entiende por una vida digna. Es el derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr. Exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. Aquí nuevamente volvemos a tocar el tema de los determinantes sociales, el entorno cultural, ¿ya? Las condiciones socioeconómicas del usuario. El goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos, tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación. El derecho a la salud impone a los Estados parte de la Organización Mundial de la Salud a respetar, a proteger y a cumplir. Cuando hablamos de respetar, tiene que ver con no perjudicar la salud de los usuarios. Tenemos derecho a disfrutar de la salud. También es importante que el Estado nos proteja, es decir, el Estado tiene que adoptar las medidas para impedir que nosotros podamos disfrutar de este derecho a la salud. Y viene la parte de, tiene que adoptar medidas positivas también para que sean efectivas, ya sea a través de leyes, de política, de presupuesto, para que podamos gozar de nuestro derecho a la salud. Por lo tanto, el derecho a la salud. Aquí hablamos del derecho a la prevención, al tratamiento de las enfermedades y a la lucha contra ellas. Hablamos de la salud materna, infantil y reproductiva. El derecho a un sistema de protección de la salud que brinde a todos iguales oportunidades para disfrutar del más alto nivel posible de salud. También el derecho a la salud implica acceder a medicamentos esenciales. También nos habla de el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos. También habla del acceso a la educación, a la información sobre temas relacionados a la salud. Bueno, ahora especialmente con lo del coronavirus. Y ahora también tenemos derecho a participar en todo el proceso de adopciones que tengan que ver con temas de salud. El derecho a la salud no solo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores, lo mismo que hablamos, determinantes de la salud. Es decir, puede ser que tengamos derecho a los medicamentos, tengamos derecho a atendernos en nuestro CEFAM, en el hospital, pero también nosotros necesitamos tener, tal como dice aquí, acceso al agua, esta agua limpia y potable, a condiciones sanitarias adecuadas. También tenemos derecho, ojalá, a que se nos suministren alimentos que estén sanos. Una nutrición adecuada, aquí el rol fundamental que tienen las nutricionistas. Una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo, en el medio ambiente, acceso a la educación e información. Y aquí en general les entrego algo relacionado muy con mi área, la salud sexual y reproductiva. Es decir, hombres y mujeres tenemos derecho a decidir por nuestro cuerpo, a decidir si queremos tener hijos, a decidir si queremos utilizar algún método anticonceptivo, a decidir libremente sobre y a gozar de nuestra sexualidad. Por lo tanto, el mensaje es ese, que la salud o el derecho a salud no abarca solo el derecho a atenderse en un hospital, es mucho más amplio que eso.